¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestras clases en línea y vamos a ver lo que son tumores malignos de la piel. Entonces vamos a empezar primero con el carcinoma vasocelular, que va a ser una neoplasia epitelial maligna local de células parecidas a las basales y que va a tener un estroma fibroso. ¿Qué quiere decir que tenga un estroma fibroso? Es decir, que estroma hace referencia a la parte de tejido conjuntivo que también se ve implicada en esta patología, ¿sale? Entonces, bien importante porque esto va a ser una de las características que nos lo diferencie, por ejemplo, del carcinoma espinocelular que veremos más adelante, ¿sale? Tiene una localización principalmente centrofacial con lesiones polimorfas bien delimitadas con un borde acordonado. Vean cómo se ve ahí en la imagen. Me pareciera que un cordoncito, ¿no? Rodea esa lesión. A eso hace referencia con borde acordonado. Y son pigmentadas de crecimiento lento. Más o menos unos 5 milímetros al año. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, es más frecuente en personas de piel blanca y ojos claros. Sobre todo también personas que tengan una exposición excesiva a la luz solar, albañiles, campesinos, personas cuyo trabajo es estar en el exterior, guardias de seguridad que no tienen un lugar de resguardo, pues bueno, este es un factor de riesgo importante. Se da más en mujeres en una proporción de 3:1 con respecto a los hombres, y en México es muy común en cuanto a campesinos, comerciantes y comerciantes ambulantes, ¿sale? Son poblaciones de riesgo. En cuanto a su etiología, vamos a tener que es un carcinoma que deriva de células germinativas embrionarias y de células pluripotenciales que se van a formar durante toda la vida en, bien importante esto, en la capa de células basales, es decir, en el estrato basal de la piel. Ahí vamos a tener nuestra formación de este carcinoma, ¿sí? Con menor frecuencia también las vamos a poder encontrar que se comienza a formar en las vainas del pelo o en otros anexos cutáneos. Principal factor de riesgo, bien importante aquí recalcarlo, la exposición a la luz solar. No vamos a detallar cada uno de las formas de este carcinoma, pero están resumidos aquí en esta imagen. Vean entonces cómo tenemos un carcinoma superficial y vean ahí cómo está pigmentado, rojo, aunque es plano, pero vean, ¿no? Está rojo y ahí se ve con formas irregulares, ¿sí? Está el carcinoma pigmentado, vean cómo tiene como formas como verrugosas. Este sí está un poco más levantado que el anterior. Vean el carcinoma nodular, el esclerosante y el vasoescamoso, ¿sí? Entonces son distintos tipos, cada uno tiene sus características, pero es nada más para que veamos cómo se puede presentar cada uno de estos carcinomas. Clínicamente, bueno, pues va a predominar en zonas expuestas al sol y que además estas zonas tengan folículos pilosebáceos. Abarca en las zonas de presentación, el 94% aparece en la cara, en la región centrofacial, un 82%, en el dorso como es el dorso de las nariz, mejillas, párpados, la región nasogeniana por debajo de los ojos, infraorbitaria, frente y región nasolabial. Vean entonces, ¿no? Por ejemplo, ahí la imagen, esa paciente lo tendría en la región infraorbitaria, ¿sí? Entonces, son lesiones polimorfas, bien delimitadas, con borde filiforme o acordonado o aperlado, como lo vemos ahí en la imagen. Y pueden ser únicas de crecimiento lento, les decía 5 milímetros al año. En cuanto al tratamiento, aquí vamos a depender mucho del tamaño y del tipo histológico, así como de la edad del paciente. Casi siempre se prefiere una extirpación quirúrgica, así como lo vemos en la imagen. Vean en la imagen A, tenemos ahí la lesión primaria del paciente y cómo se hizo una resección amplia de esa lesión para dejar bordes libres y por lo tanto no hubiera riesgo de que volviera a aparecer esa lesión. Vean entonces cómo a ese paciente le quitaron piel de la parte de arriba del párpado y se la injertaron en la zona de donde quitaron la
la lesión. Y vean la imagen D, así queda ya el paciente una vez que ha sanado por completo. La radioterapia, esta se prefiere o se ocupa también en neoplasias del canto interno del ojo o en las de gran tamaño, ¿sí? Entonces, tratamiento definitivo, la extirpación quirúrgica, pero podemos coadyuvarnos con radioterapia. Ok. Vamos a hablar ahora entonces del carcinoma espinocelular. Este va a derivar de las células de la epidermis o sus anexos. Va a ser lesiones vegetantes, verrugosas, ulceradas, que predominan en cabeza y extremidades. Vean ahí a la imagen, ¿no? Cómo no tiene ya ese borde acordonado. Vean aquí cómo es más como una... si lo viéramos, presentaría como varias verruguitas ese paciente, y que es algo que nos debe hacer sospechar de un carcinoma espinocelular. Estos, a diferencia de los otros, sí van a tener un crecimiento rápido, y estos sí pueden hacer metástasis en ganglios regionales y otros órganos. En cuanto a su etiopatogenia, pues bueno, va a derivar de las células del epidermis o de sus anexos, y va a tener 3 etapas. Una en la que la inicial, que tiene que ver con el material genético a nivel molecular, con alteraciones de ese material genético. Otra, ya la reproducción de las células, que sería la promoción, y el avance, que ya sería la realización de metástasis por parte de esta neoplasia. Entonces, en cuanto a la promoción, esto tiene que ver con el ambiente y con aparición de una lesión premaligna, y el avance ya es hacia la malignización y la metástasis. En cuanto a las causas de esta, casi siempre aquí vamos a tener factores tanto ambientales como del huésped. Vamos a tener, por ejemplo, un daño actínico, y este daño va a ser acumulativo y va a depender también en gran parte de la exposición prolongada a la luz solar. Los rayos UV van a inducir mutaciones en P53, que es un gen que va a ayudar a regular el ciclo celular. Y también vamos a tener que los pacientes, por ejemplo, que estén muy expuestos a hidrocarburos, arsénico, rayos UV o rayos X, como lo podría hacer el personal de salud, pues también son personal de riesgo para padecer esta enfermedad. Clínicamente, pues bueno, va a ser igual, va a predominar en partes expuestas. En cara va a abarcar de un 50 a un 86%, pero aquí sí lo podemos tener en extremidades, en un 20 a un 37%. Va a predominar en labio inferior, mejilla, pabellones auriculares, dorso de las manos y las piernas, ¿sale? Entonces es bien importante diferenciar que sí puede aparecer en extremidades, y es más común que aparezca en extremidades, a diferencia del carcinoma vasocelular, ¿sale? También lo podemos tener en una menor proporción en la mucosa genital, anal y bucal, y la forma ulcerosa de esta lesión es la más frecuente. Clínicamente, como continuamos entonces diciendo que en un 10 a un 80% de los casos, si no se atiende, pues podemos llegar a tener metástasis, y estas metástasis pueden aparecer ya sea en meses o en años. Tratamiento, ok, el tratamiento aquí va a ser quirúrgico 100%. Se puede utilizar radioterapia superficial para aquellos que son para aquellos que no son de gran tamaño, y también podemos usar la quimioterapia o la criocirugía. Ok. Hasta aquí el carcinoma vasocelular y el espinocelular, ¿sale? Entonces, bien importante que tomemos en cuenta que el vasocelular es de crecimiento lento y el espinocelular de crecimiento rápido. Que el vasocelular afecta principalmente la cara, y el espinocelular también, pero bien importante, también lo podemos tener en extremidades. Entonces, esas son las características que debemos de tomar en cuenta, además del tipo de lesión. El tipo de lesión en el carcinoma vasocelular, acuérdense que va a tener un borde acordonado, y en el tipo espinocelular, ahí vamos a tener principalmente ya sea una lesión verrugosa o una lesión ulcerada.
¿sí? Entonces, bien en cuenta para tener al momento del examen y que les pregunten los casos clínicos. Ok. Vamos a hablar entonces ahora del melanoma. Cada que ustedes vean, al ser nosotros personal de salud, pues bueno, muchas de las personas van a llegar a preguntarnos, vecinos, parientes, etcétera, van a llegar a preguntarnos que le salió algo en la piel o que le salió una bolita, etcétera, ¿sale? Entonces, algo que tenemos que tener bien en cuenta para las lesiones en la piel, especialmente las lesiones pigmentadas, es el ABCDE de estas lesiones. Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendríamos que preguntarle? En la A hace referencia a la asimetría. Es decir, ¿esa lesión que te salió es simétrica o es asimétrica? La B hace referencia al borde. ¿Ese borde que tiene es regular o irregular? La C hace referencia al color. Si es de un color homogéneo, es decir, está todo parejito ese lunar, o es heterogéneo, ¿sale? Que tenga varias tonalidades de color. En cuanto al diámetro, si es o no superior a 6 milímetros, y la evolución, si es que ha ido creciendo, desde cuándo apareció esa lesión, si hubo algún factor que hizo que apareciera esa lesión, como algún traumatismo o algo, entonces eso también nos puede dar datos. Entonces, con base en estos datos, nosotros y el conocimiento del melanoma maligno, entonces pues nosotros vamos a poder conocer que puede, si mi paciente está en riesgo de padecer o no una lesión maligna. Entonces, el melanoma maligno van a ser o van a ser una neoplasia que se origina en los melanocitos epidérmicos, dérmicos o de las mucosas. Afecta la piel en 90%, ojos en un 9% y las mucosas en un 1%. Va a ser una neoformación pigmentada, plana, véanlo ahí en la imagen. En algunos casos también puede estar un poco levantada, eso se referencia a exofítica, curable durante la etapa inicial. Es decir, mientras nosotros detectemos que ese paciente en su ABCDE presenta datos de alarma y lo mandamos a tiempo al dermatólogo, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Sin tratamiento adecuado puede avanzar rápidamente y establecer metástasis linfáticas y hematógenas. Es decir, a través de invadir los ganglios linfáticos cercanos y a través de la sangre puede llegar a otros órganos. Las causas, pues bueno, ya vimos que van a estar principalmente afectados los melanocitos, pero también son factores predisponentes el nevo congénito gigante, el nevo displásico y el nevo de unión. Puede haber pacientes que tengan predisposición genética o alguna alteración en los cromosomas 9 y en el cromosoma 10, en esas regiones de 9p21 y 10q26, ¿sí? El antecedente de traumatismo también en esa zona puede ayudar a que aparezcan este tipo de lesiones y por eso les comentaba que hay que hacer el ABCDE y ante cualquier duda, aunque veamos o si nos queda la duda, enviarlo a dermatólogo, ¿sale? Si mi ABCDE no es tan claro o sentimos que no nos brinda información suficiente, mandarlo al dermatólogo. Preferible que el paciente se gaste un poco más en la consulta a que pues vaya a tener algún problema ya más grave. El melanoma va a tener 3 etapas. La etapa 1, que va a ser local, es decir, únicamente van a estar afectados los melanocitos y una región de la piel como tal. La etapa 2, que es la que ya pasa a ganglios linfáticos. Y la etapa 3, que se hace referencia ya a la invasión sistémica. Clínicamente vamos a tener que predominan en espalda, piernas y regiones subunguales. Y en México, principalmente en las extremidades inferiores. De las cuales 50 en el pie va a presentar un 43%, en la cabeza 23%, en el tronco 13%, un 12% en extremidades superiores y en cuello 2%, ¿sí? Es una tumoración pigmentada que va a variar de color café oscuro a negro con salida de pigmento hacia la piel circunvecina. Entonces vean ahí en la imagen, ¿no? Vean cómo tenemos aquí la evaluación de la asimetría. Es decir, eso que te salió, ¿es simétrico o no es simétrico? ¿Sale?
Vean, también tenemos el borde irregular. Ajá. La evolución, es decir, si se ha ido haciendo más grande, y vean el color, ¿sale? Entonces son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta. Vean cómo delinea ahí las líneas rojas y que nos van a ir indicando que sea mayor a 6 milímetros en cuanto al tamaño, y esto nos va a ir indicando que esto probablemente se puede ir extendiendo hacia la piel circunvecina. Al principio estos van a tener una superficie lisa y después se van a ulcerar y se van a cubrir de costras mielicérico-sanguinolentas, ¿sale? Pueden llegar a presentar dolor, pueden llegar a presentar comezón o en algunos casos lesiones satélite. La evolución es rápida y progresiva, con mayor tendencia a metástasis linfáticas y a ganglios, y también la metástasis que se realiza a través de la sangre va a llegar a otros órganos, principalmente a pulmón e hígado. Para su estadificación vamos a utilizar dos clasificaciones, la clasificación de Clark y la clasificación de Breslow. Clark se usa para evaluar el nivel de invasión. Vean entonces el nivel 1, que se quedaría intraepidérmico, el nivel 2 hasta la dermis papilar, el nivel 3 a la dermis papilar completa, el nivel 4 hasta dermis reticular y el nivel 5 hasta tejido celular subcutáneo. Según el espesor de la lesión, medida con un micrómetro adaptado al microscopio. Breslow, por su parte, también los divide en 5 grupos. Y el primero sería menores de 0.76 milímetros, de 0.76 a 1.49 milímetros, de 1.5 a 2.49 milímetros y de 2.5 a 3.99 milímetros y mayores de 4 milímetros. ¿Sí? Esta clasificación se ha relacionado con una supervivencia a 5 años de 96, 87, 75, 66 y 47% respectivamente. Entonces así es como los vamos a evaluar, de acuerdo a la profundidad y al tamaño de cada uno. ¿Sí? El tratamiento, pues bueno, es quirúrgico. También podemos utilizar quimio y radioterapia, pero principalmente quirúrgico. ¿Sale? Ok, chicos, hasta aquí la clase de tumores malignos o de patología maligna de la piel. Cuídense, espero que estén bien. Saludos.